Bien, continuando con nuestro estudio, la Biblia, la palabra de Dios, el día de hoy nos corresponde tratar la sección que hemos denominado la mente de Cristo. Todo lo que hemos revisado anteriormente en relación a este estudio ha basado o se ha versado principalmente en los cuatro primeros aspectos que analizamos de la Escritura y que son atributos propios de ella, como son la suficiencia, como son la autoridad, como es también la unicidad y, por supuesto, la inerrancia. Pero ya hace algunas semanas estamos trabajando en el tema de la aplicación, donde hemos hecho un análisis resumido, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a hacer la interpretación. Ahora, ¿por qué tenemos que interpretar? Dijimos porque Dios ha hablado y además ha plasmado su mensaje en un libro de forma escrita, en el lenguaje escrito. Entonces, como estudiantes de la Biblia tenemos que aprender a examinar la escritura conforme a sus condiciones históricas, sus contextos propios, culturales, en fin, todo lo que fuimos analizando y que están en los anteriores videos, que tenemos que de alguna manera siempre traerlos al trabajo de manera tal de transformarlos en un hábito, en una práctica. Y uno de los cuadros que estábamos viendo o con el que terminamos fue estos tres pasos para poder hacer un estudio bíblico, en el fondo para hacer hermenéutica, que era la observación, la interpretación y la aplicación. Estos tres aspectos, estos tres pilares, cada uno de ellos tiene un objetivo, cada uno de ellos tiene una razón que está buscando, una actividad que debemos hacer y está respondiendo una pregunta. Ahora bien, cuando hablamos de la mente de Cristo, estamos hablando de lo que se llama nous en el griego, o nous, y que se refiere no solamente a lo que es el concepto orgánico de la capacidad que tiene el cerebro, sino que va a un aspecto de la inteligencia, por supuesto, que tiene un asiento físico, pero va mucho más allá, va a un concepto de lo que es la esencia de la persona, o sea, cuál es la mentalidad. La Biblia habla, por ejemplo, de la mentalidad del mundo, cómo piensa el mundo, cómo el mundo procesa los eventos que ocurren a su alrededor, cuáles son los valores que tiene. Todo eso es parte de la mentalidad. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que no nos acomodemos al mundo en Romanos 12, se está refiriendo justamente a que nosotros no nos enmarquemos dentro de esa forma de pensar, de esa mentalidad que el mundo tiene. Hoy día nuestra sociedad está envuelta en una mentalidad principalmente consumista, competitiva, los valores que la mentalidad está desarrollando o que se están absorbiendo, está haciendo que la cultura tenga una mentalidad, ¿no es cierto?, desgraciadamente cada vez más lejos de lo que son los principios de Dios. Ahora bien, la Biblia nos dice en 1 Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, refiriéndose a nosotros los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Esto es muy relevante porque dice que al momento que nosotros nacemos de nuevo, al momento que el Espíritu Santo viene a nosotros, en que somos bautizados, sellados por el Espíritu Santo, además nos da la mente de Cristo. Pero por supuesto, esa mente hay que desarrollarla, hay que entrenarla, hay que cultivarla. Lo mismo que ocurre con la mente carnal y lo mismo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, ¿no es cierto? Ya sea que hemos aprendido algún oficio, hemos aprendido, en fin, una profesión y nos hemos desarrollado en un mundo con una mentalidad específica. Ahora como cristianos nosotros debemos cultivar la mente de Cristo. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en el hecho de que todo nuestro entorno, ¿no es cierto?, ahora nosotros debemos procesarlo a la luz de esa mentalidad. Cada hijo de Dios, cada cristiano, no solamente debiera ser un cristiano nominal de palabra, debe ser un cristiano conductual en conducta, pero esa conducta no debe venir del solo hecho de hacer algo por hacerlo, sino que la mentalidad implica que nosotros entendemos eso, hemos sido transformados, es decir, nuestras acciones hoy día obedecen a una transformación que ocurre en la mente. El teatro de la batalla espiritual ocurre a este nivel, en el mundo de las ideas.
Satanás no necesita, o es decir, aquellas personas que están sin Cristo no son partícipes de la guerra espiritual, porque ellos están esclavos en el pecado, como dice la Escritura. Ellos, en definitiva, no participan de esta guerra espiritual, ya están esclavizados. La única forma de salir de tal condición es que Dios mismo los libere. A los que nos ha liberado, ciertamente Satanás hoy día, por medio de toda su actividad, no nos olvidemos que la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, el príncipe de la potestad del aire. Entonces hace alusión directamente a que la atmósfera de pensamiento y la mentalidad que reina en este mundo sin Dios proviene de Satanás. Y esa mentalidad va a intentar, ahora que somos hijos de Dios, que nosotros, pese a ser hijos de Dios, vivamos con una mentalidad de no nacidos de nuevo, de no convertidos. Y ahí está la batalla espiritual. Por eso es tan importante lo que dice, tenemos la mente de Cristo, eso es un hecho. Ahora, desarrollar la mente de Cristo es el proceso que debe seguir a continuación. Nosotros, van a ver ustedes una definición del diccionario que se ajusta mucho a lo que he relatado en este momento, pero nosotros debemos entender, como cristianos también, que no existe un antagonismo entre lo que es el intelecto que Dios nos ha dado y la fe. Por mucho tiempo, en algunos círculos evangélicos quizás se ha satanizado o se ha tarjado o tachado cualquier intento de desarrollo intelectual. Y la verdad es que eso nunca debe ser así. Por alguna razón, la fe, incluso en el mundo cristiano, se asocia a falta de argumento, a situaciones más bien de carácter emocional y no a verdades que son las que afirman, sostienen, ¿no es cierto?, y promueven nuestra fe. Entonces hay algunos ejemplos que es importante que nosotros podamos conocer. Y es que ciertamente Dios quiere que nosotros, como hijos, le amemos, no solamente con nuestro corazón, no solamente con nuestra alma, sino con nuestra mente. Entonces, ¿cómo es que amamos a Dios? Por medio de una mentalidad transformada por el mismo Espíritu de Dios. Dios lo que ama en nosotros es la presencia del Espíritu. Y en la medida que nosotros permitimos que ese Espíritu Santo nos vaya transformando y haciendo cada vez más semejantes a Cristo, ciertamente nosotros vamos amando más a Dios como Él demanda ser amado. Jesús dijo, el que me ama obedecerá mis mandamientos. Entonces hay una asociación directa entre amar a Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Y obviamente esa obediencia no puede ocurrir si no existe una formación, si no existe una primera etapa, ¿no es cierto?, de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber yo que estoy haciendo la voluntad de Dios si no conozco la voluntad de Dios? Entonces son todos procesos absolutamente concatenados e inseparables para que el resultado ciertamente sea el que Dios ha previsto. Proverbios 2:6 y Proverbios 9:10 nos habla claramente de la búsqueda de la sabiduría, de la búsqueda de la sabiduría. Cómo es que la búsqueda de la sabiduría, de la inteligencia que Dios nos da, es y debe ser siempre un anhelo de todos los que somos hijos de Dios. En segundo lugar, nosotros como cristianos debemos entender que la Biblia dice, entre otras cosas, que es una actividad propia de nosotros los cristianos, que debemos alabar a Dios con inteligencia. El Salmo 47, versículos 6 y 7, nos habla ciertamente de cantar a Dios, cantar cánticos espirituales, pero cantar, dice, con inteligencia. ¿Qué significa eso? Significa que el canto, la alabanza que yo elevo a Dios, es una alabanza en la cual yo entiendo lo que estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestro propio ministerio de alabanza, de los énfasis en la letra, claro que es importante, porque por medio de la letra de una alabanza, de una canción, ¿no es cierto?, nosotros estamos expresando también teología. Estamos expresando teología. Y debe ser también bajo una norma teológica, de manera tal que nuestra adoración vaya en la dirección de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Cuando nosotros alabamos a Dios, tiene que ser conforme a esa inteligencia espiritual que Él ha puesto en nosotros, de manera tal
que la alabanza, el canto, que puede estar cargadísimo de una emoción, porque claro que nos emociona cantarnos al Señor, pero tengo que cantar también, dice, con el entendimiento. De manera tal que mi cantar a Dios, más que la calidad interpretativa, ¿no es cierto?, debe ser la teología con la que canto, ¿no es cierto?, con la que canto. De la misma manera, ¿no es cierto?, habla acerca de la oración. Y 1 Corintios 14, 15 dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, este es un tema bastante controversial y a veces no muy bien interpretado, pero está teniendo esta larga, más que conversación, exhortación y corrección a la iglesia de Corinto. Paréntesis, normalmente cuando se habla de los dones espirituales, en fin, y de esta aparente controversia que existe entre lo espiritual y lo intelectual, que no es bíblica por lo demás, acabo de decirlo, ¿no es cierto? Intelectual no significa intelectualoide. Intelectual significa que yo no separo lo que pienso de lo que siento. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales, de la forma de expresión y de la forma de comunicarnos nosotros como hijos de Dios. Y decía, ¿no es cierto?, que la iglesia de Corinto representa lo que la iglesia no debe hacer, no lo que la iglesia debe hacer. El 80% de la carta, la primera y segunda carta, es corrección. Corrección de la forma en cómo se están relacionando entre hermanos, hermanos que se están llevando a juicio, hermanos que se están, ¿no es cierto?, que están viviendo en situaciones de inmoralidad sexual, hermanos que están abusando de la Santa Cena, que se están embriagando en ese tiempo. Entonces, la iglesia de Corinto es el ejemplo de la corrección, de lo que nosotros no debemos hacer. Bueno, y una cosa que no debemos hacer es lo que dice Pablo acá. Porque si yo oro, verso 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí se hace una mala interpretación y de hecho se hace una eisegesis. Si usted recuerda los capítulos anteriores, eisegesis es meter en el texto algo que el texto no dice, una idea propia. Aquí nos dice que se puede separar el orar con el espíritu y orar con el entendimiento. Todo lo contrario. Hay gente que dice, no, yo no estoy orando así, yo dejo que orando en el espíritu, oro en el espíritu nomás y me dejo guiar por el espíritu. No es eso lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo es todo lo contrario. Oraré con el espíritu, pero también, o sea, también con el entendimiento. No separo el espíritu o lo espiritual del entendimiento. Orar solamente con el espíritu, abandonando el entendimiento, no es bíblico. Yo cuando estoy orando, estoy expresando, ya sea verbalmente, interiormente, en un tiempo personal, y eso implica que yo debo tener entendimiento. Debo tener entendimiento. Bueno, las oraciones de Jesús son todas oraciones de las cuales nosotros aprendemos teología. Fíjese usted, aún en la oración del Getsemaní, que es un momento tremendo, de una carga emocional impensada para nosotros, ¿no es cierto? Pero aún ahí nosotros podemos aprender teología de la oración de Jesús. Imagínese usted que Jesús se desatornilla la cabeza y deja solamente fluir sus emociones. No sabríamos, no aprenderíamos. Por eso el mismo apóstol Pablo en esta carta dice, yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras con sentido que 10.000 que no tienen ningún sentido. Entonces, y entendemos, ¿y qué teología aprendemos? Aprendemos la sujeción. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nos enseña a conocer a Dios, la soberanía de Dios y a sujetarnos, porque si el Hijo se sujetó, ¿cuánto más nosotros? Todo eso y mucha más enseñanza y teología la obtenemos de una oración. Las oraciones de David, los salmos de David, las oraciones de Job en su desesperación, aún aquellas oraciones que nos parecen un tanto desafiantes a Dios. Y Dios le responde también a Job de manera audible y entendible.
Entonces, no podemos nosotros pensar que Dios se comunicara con Job de una manera no entendible para él. Y Job habla de una manera que entendemos nosotros también. Entonces, todo esto de la mente de Cristo es el hecho de poder tomar esas capacidades que Dios mismo colocó en nosotros, en nuestro cerebro, que tienen que ser transformadas por el Espíritu de Dios. Y la transformación, por supuesto que es posible solamente en la medida que nosotros vamos adquiriendo más conocimiento de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia en Roma, una iglesia, por supuesto, asentada en la ciudad más pagana quizás del mundo antiguo, y por supuesto esta iglesia recibía toda esa influencia. Aquí está diciéndoles: os ruego, es decir, hay una urgencia en las palabras de Pablo, hay un ruego. Fíjese que ni siquiera uso la palabra os impongo, sino que aquí hay un ruego, porque está hablando no solamente como un apóstol, sino como un pastor, como alguien que está alimentando un rebaño. Y le dice: por las misericordias de Dios. Entonces, lo que va a pedir Pablo a continuación tiene el estándar, tiene el objetivo de hacer pensar a los romanos, escuche bien, hacer pensar a los romanos qué Dios ha hecho por ellos. Lo mismo con nosotros. Cuando decimos y le preguntamos, y me pregunto: ¿ha tenido Dios misericordia conmigo? La respuesta es un sí absoluto. Y si me pongo un poco más a indagar acerca de cuánta misericordia, seguramente me daré cuenta que es muchísimo. Y el caso suyo debe ser similar. Por lo tanto, ya eso coloca un parámetro de gratitud tan grande que lo que venga a continuación no puede ser más grande que las misericordias de Dios. Y que el propósito que Dios está entregándonos a través de esto es ciertamente que nosotros entendamos que cuando Él nos está pidiendo algo para agradarle, es algo que va en directo beneficio de nosotros. El apóstol dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que les ruega? Por ese estándar tan alto, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué es? Que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. En la mente de los judíos y en la mente de los paganos existía un sacrificio que era algo, un animal normalmente, que se entregaba a un holocausto. Pero acá está diciendo que no llevemos algo, sino que nosotros mismos nos presentemos. Y no muertos, sino que vivos. Por eso que tiene que ver con la vida, con la conducta. Jesús dijo: ustedes no son del mundo, pero los dejo en el mundo. Hay un propósito en por qué nosotros estamos en este mundo, más grande que los propósitos que nosotros mismos nos hemos planteado. Y ese propósito es ciertamente que nosotros impactemos a este mundo, le contemos a este mundo, seamos sal y luz en medio de este mundo. Para eso es que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los miles de hermanos, millones a lo largo de la historia, que han muerto martirizados, ciertamente no agradaban al mundo, pero agradaban a Dios. Hoy día vivimos en una sociedad, en una época, en un tiempo, donde pareciera que lo único que importa es agradar a los demás, o agradarnos a nosotros mismos, en una cultura egocéntrica. Pero no está en primera línea, y estoy hablando al pueblo de Dios, el agradar a Dios. Estamos muy faltos de eso. Estamos tan invadidos de una cultura de la autosuficiencia, en una cultura donde se nos incentiva a la competencia, donde nosotros tenemos que forjar nuestro propio futuro, donde nos merecemos todo. Y en ese mundo vivimos nosotros los cristianos. Los hermanos de Roma vivían en un mundo pagano, con
con otras situaciones difíciles en cuanto a la mentalidad de su época, pero la mentalidad de nuestra época, pienso humildemente, resulta a veces peor, porque el incentivo al egocentrismo y a la autosatisfacción son tan grandes que a veces también en la iglesia, y desgraciadamente más veces de lo que quizás uno pudiera pensar, ocurre este fenómeno también. Y ocurre porque la gente no está participando a veces en la iglesia por querer ser parte de un cuerpo, sino participa hasta cuando no se cumplen ciertas expectativas, ya sea personales, familiares, en fin. Y eso ha sido también algo que se produce en la iglesia utilitaria. Y esto se da mucho en los Estados Unidos, entendiendo que la iglesia tiene un rol social con sus miembros y con el entorno, pero no es su finalidad. Eso es un medio, pero no es su finalidad. Entonces, cuando se pretende evangelizar por medio de actividades, cuando se pretende entusiasmar a la gente por elementos que no sean el mensaje de salvación, entonces corremos el peligro de llenarnos de gente, pero no de personas que han nacido de nuevo. Entonces Pablo dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y acá dice que es vuestro culto racional. Culto racional, no irracional, racional. O sea, sé lo que estoy haciendo, sé lo que es agradable a Dios, sé lo que es agradable a Dios porque sé lo que la Escritura dice que le agrada a Dios. Y cuando sé lo que la Escritura dice que le agrada a Dios, entonces mi culto no lo disocio de lo que sé. Hay una unión inseparable, vuelvo a insistir. Luego dice: no os conforméis a este siglo, no se amolden a esta época, la que sea. En el caso de nosotros, la que acabo de describir. Y acá dice: si no, o sea, no solamente no amoldarse, que podría ser solamente una actitud pasiva. Acá hay una actitud activa, pero va en la dirección opuesta, sino transformados, entendiendo que nosotros estamos llenos de la conformación de este tiempo. Y lo que tenemos que hacer es ser transformados. Y dice, por medio, es decir, el medio, ¿cuál es? La renovación de vuestro entendimiento. Otra vez aparece el intelecto. Si no hay renovación del entendimiento, que es el punto de partida, y la renovación parte por recibir información de manera permanente, constante, creciente, procesándola, aplicándola, pero tiene que partir con la información, tiene que partir con la mente. Cuando una persona, un cristiano, dice: mira, en realidad a mí no me interesa mucho, yo no soy muy bueno para leer la Biblia, eso me dice a mí como pastor en todo este tiempo que no la lee. La lee 3 veces, tarde, mal y nunca. Y la persona dice: mira, en realidad no leo, yo no soy muy bueno para leer la Biblia, pero yo hago muchas cosas. Y entonces piensa que haciendo cosas está obrando, agradando a Dios. Y eso es un tremendo error, porque no es que el cristiano no haga cosas, pero esas cosas no provienen de nuestro entusiasmo, de nuestro deseo de autosatisfacción, sino que vienen de la transformación, deben venir como un fruto de esa transformación. Dice: sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Hay una razón, hay un objetivo, hay un resultado. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no hay forma de percibir y vivir la voluntad de Dios como algo agradable, perfecto, si nosotros no hemos sido transformados en nuestra manera de pensar. Mucha gente en la iglesia hace las cosas de una manera mecánica. Y a veces piensan, como los religiosos, que hacer cosas o hacer las cosas es suficiente. No, usted tiene que hacerlas como si fuera realmente y como debe ser lo más agradable del mundo, hacer la voluntad de Dios. No siempre es fácil, pero siempre es agradable. No todas las cosas que nos son agradables son fáciles. Cuando tenemos a lo mejor un objetivo de estudio, deportivo, a lo mejor no es tan agradable quedarse hasta tarde estudiando en la noche. Pero, no es fácil,
pero es agradable porque tenemos en mente ¿qué cosa? El resultado de este esfuerzo. El resultado de este esfuerzo. Lo mismo en la vida cristiana. Nosotros no podemos llegar a saber y a vivir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta si no hemos sido transformados. Bueno, a través de estos puntos que hemos querido resumir, hemos querido ponerlos al día con el estudio que estamos haciendo acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Con esto damos término al tema de la aplicación y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver ya lo que tiene que ver con la, habiendo entendido los 4 puntos de los atributos de la Escritura, más el punto de la aplicación. Entonces ahora, ¿cómo esa aplicación va a generar una influencia en nuestro mundo? Es decir, ¿cómo debemos ahora nosotros ser sal y luz en este mundo? Le agradecemos el poder estar viendo este video y lo hemos hecho con todo cariño con mi hermano David, que está a cargo ahí de la cámara, porque deseamos que usted no pierda el hilo de este estudio y por las razones técnicas que están fuera de nuestro alcance, ¿no es cierto? No pudimos hacer una transmisión correcta el día miércoles que correspondía a este estudio y de esta manera, ¿no es cierto?, esperamos dejarlos al día. Que el Señor le bendiga.